Bienvenidos y bienvenidas a este espacio del Observatorio de Bienes Comunes que llamamos Sentires y Saberes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy iniciamos nueva temporada, llegamos al 2023 aún y tenemos un gusto con un invitado de lujo, si podemos decirlo así, que ha sido testigo, protagonista de la historia de la educación popular y por esa razón y además porque es un gran amigo, un gran compañero y un maestro, justamente queremos conversar con él sobre un proceso en donde fue protagonista, que está vinculado a la red Alforja y precisamente eh, nos gustaría mucho que nos ayudara a encontrar ese viaje de construcción de lo que fue esa red y especialmente un espacio que tuvieron, que justamente para eso está nuestro queridísimo Oscar Jara acá, para que nos ayudara a comprender más qué fue eso que llamaron talleres de sistematización y creatividad. Pero para comentarles, ya les dije, Oscar Jara, educador popular, es sociólogo, director del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, presidente honorario del CEAL, doctor en educación, doctor honoris causa, pero todo eso ya, para eso está él, para que nos comente más sobre toda esta historia. Don Oscar, ya no lo incomodo más. ¿Cómo está usted? Qué gusto tenerlo por acá. Igualmente, Luis, muchísimas gracias por esta invitación. Muy contento también de poder participar en este proceso de intercambio, de reflexión que tienen en torno a todas estas temáticas que tienen que ver con nuestros bienes comunes, que tienen que ver con nuestra historia y que tienen que ver sobre todo con los desafíos que enfrentamos en el momento actual. Así que gracias por la invitación. Don Oscar, yo sé que es muy difícil lo que voy a decir, pero puede suceder. Tal vez algunas personas no lo ubiquen en algunos de los espacios o solo lo ubican, no sé, por decirlo, sobre sistematización de experiencias o solo sobre educación popular o solo como presidente de SEAL o solo como director del CEP Alforja. Entonces, si pudieras contarnos un poco en qué estás ahora, digamos, qué estás haciendo, qué ríos estás atravesando en este momento. Ríos tormentosos, un poco turbulento. Bueno, bueno, son las cosas que has dicho, que son las cosas en las que he estado o estoy involucrado en procesos de educación popular, tanto a nivel de aquí en Costa Rica como en el ámbito latinoamericano y también con algunos vínculos internacionales. Desde hace muchos años, desde que empecé como alfabetizador en los años 70 en el Perú, mi país de origen, y luego en los años 80, cuando vine para acá, atraído por el proceso de la revolución sandinista y en los primeros años, digamos, en que efectivamente estuvimos en un proceso revolucionario y tuvimos la oportunidad de trabajar en programas como la Cruzada Nacional de Alfabetización, los comités populares, las campañas populares de salud, un proceso intensísimo de aprendizaje donde nació precisamente la idea de crear una red a partir de la experiencia que veníamos teniendo de solidaridad de varios países, de México, Centroamérica, Sudamérica, con Nicaragua, y que a partir de un año y medio de estar en los años 80, en 1980, trabajando en conjunto, decidimos que eso podía hacerse de manera mucho más estable, organizada y pensando en una proyección de largo plazo. Y ahí es donde nació lo que llamamos en ese momento el Programa Regional Coordinado de Educación Popular Alforja, que fue el programa o la red de Alforja que se decidió crear como enlace, como coordinación de esa red en ese tiempo a una institución en Costa Rica que fue la que creamos, el Centro de Estudios y Publicaciones, también llamado por eso Alforja. Entonces fueron años de mucha creatividad, de mucho desafío, y a partir de allí, continuando en el proceso de educación popular en muy distintos campos, la lucha por los derechos humanos, la lucha por la defensa de los territorios, formación de educadores, educadoras populares, formación de dirigentes,
formación también de personas que trabajan en programas oficiales o programas regionales de capacitación en distintos ámbitos. Es decir, claro, en 40 años ha habido un trayecto muy largo de acción, tanto a nivel de la región centroamericana como en el ámbito de América Latina. Y ahí fue el vínculo con el CEAL, el Consejo, que era en ese momento el Consejo de Educación de Adultos de América Latina y el Caribe, y que precisamente en el año 2012, que fue cuando yo fui elegido presidente del CEAL, le cambiamos el nombre a Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Y me tocó el privilegio de estar en ese cargo hasta noviembre del 2021, trabajando, digamos, en coordinación con más de 150 afiliadas en todos los países latinoamericanos. Entonces, muchas experiencias muy ricas. En el último tiempo, pues vinculado también con proyectos de extensión universitaria, tanto aquí en nuestro país, en Costa Rica, con todas las universidades públicas, y también en el ámbito latinoamericano, con universidades en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, que también tienen programas de extensión universitaria que se vinculan con propuestas de educación popular. Pero bueno, eso lo podemos conversar un poquito qué cosa significa para ahora, como orientación, como desafío, y podemos profundizar un poquito más tanto sobre la historia como sobre los desafíos actuales. Vamos tal vez para aquellas personas que nos están viendo y que tal vez por primera vez escuchan algunas palabras, si nos podría ayudar tal vez a ubicarlas. Por ejemplo, voy a decir algunas, tal vez se le puedan ocurrir otras mejor. Por ejemplo, palabras que nos van a ir apareciendo conforme vayamos conversando y que ya han ido saliendo. Palabras como educación popular, sistematización de experiencias, metodología, técnicas. ¿Cómo podríamos, en una primera aproximación, desde dónde o cómo comprendemos esas palabras desde esta experiencia? Bueno, lo que has mencionado son precisamente palabras que tienen que ver con procesos a través de los cuales se han conceptualizado prácticas, ¿no? Es decir, yo creo que lo primero que nos lleva a pensar es que hay una práctica vinculada a los procesos de organización popular, de participación popular en América Latina desde hace muchos años, que han requerido siempre esfuerzos de formación, esfuerzos de educación, esfuerzos de comprensión, incluso comprensión teórica de los desafíos de esas prácticas. Entonces, yo diría que ninguno de los elementos que has mencionado, digamos, surge como simplemente de una reflexión conceptual o abstracta, sino más bien como maneras de tratar de entender los procesos prácticos de carácter social, de carácter organizativo y de carácter educativo que se venían desarrollando. Entonces, educación popular, aunque es un término que tiene un origen desde el siglo XIX, digamos, cuando nacen nuestras repúblicas, incluso Simón Rodríguez ya empieza a hablar de educación popular, pero estaba referida más bien a lo que era la instrucción pública, como un derecho ciudadano, como un derecho republicano. Ese término va a tener toda una redefinición a partir de los cambios que se producen en América Latina entre los años 60 y 70 y que van a tener, digamos, a Paulo Freire como uno de sus principales protagonistas. En ese periodo, en medio de la dictadura que se desarrollaba, que llegó a desarrollarse, a impulsarse en Brasil en el año 64, esa acción dictatorial representó un intento de frenar algo que se había gestado desde fines de los años 59 a partir de la Revolución Cubana y de los movimientos sociales, políticos que se habían dado en varios países de América Latina y particularmente en el caso de Brasil, se empezó a generar una experiencia de vínculo entre acciones de las universidades con acciones de los movimientos sociales y en el desarrollo de programas de cultura popular sobre todo, y muy vinculados en ese tiempo a procesos de alfabetización.
lo cual era una tarea estrictamente política también, porque en ese tiempo en Brasil, como en muchos países de América Latina, solamente podían ejercer el derecho a voto las personas que sabían leer y escribir. Entonces, el poder, sobre todo en el nordeste brasileño, impulsar procesos de alfabetización iban a permitir que entraran con esa posibilidad de esa acción ciudadana una gran cantidad de personas, y eso, por supuesto, era peligroso para las personas que detentaban el poder de manera tradicional. Y entonces, esos procesos, además, que en América Latina se empiezan a desarrollar, sobre todo procesos de lucha por la reforma agraria, de lucha por la tierra, procesos también de defensa de ocupaciones urbanas que venían a partir de los procesos de industrialización en varios de nuestros países. Hay movimientos sociales, movimiento sindical, movimiento urbano, movimiento sobre todo campesino y también indígena, que van a requerir que se desarrollar procesos de formación de liderazgos y formación también de su propia base social. Y entonces ahí aparece, a partir de estas situaciones que pretenden enfrentar una situación de opresión, aparece la denominación que Paulo Freire utiliza en ese tiempo cuando él empieza a hablar de una educación liberadora y escribe su libro muy conocido, Pedagogía del Oprimido, que precisamente es una pedagogía no para el oprimido, sino del oprimido, para poder tomar conciencia y superar las relaciones de opresión. Y esa pedagogía liberadora, pues a razón del golpe militar que se produce en Brasil, golpe cívico-militar, Paulo Freire tiene que salir al exilio y logra insertarse en otros procesos que se estaban desarrollando en Chile. Él va primero para Bolivia, luego va para Chile en la época del presidente Frei, empieza a trabajar en programas de reforma agraria y vinculando entonces y traduciendo al castellano los programas de alfabetización. Tenemos un doble movimiento muy interesante, que es que por un lado Pablo Freire logra insertarse en la reflexión, en la discusión latinoamericana de los procesos de cambio que en Chile, digamos, se estaba dando con mucha fuerza, con mucha vitalidad, que incluso llevaron pues después en los años 70 al triunfo de Salvador Allende en las elecciones en Chile, pero también significa la posibilidad de que en América Latina, el resto de América Latina no brasileña, pudiéramos tener en castellano los textos de Freire, y que los textos que se produjeron en esa época permitieron que se divulgara muchísimo esta idea de la pedagogía de la liberación. En ese momento, como estos procesos involucran a muchísimas personas e iniciativas en varios países, va surgiendo la necesidad de entender qué tipo de educación significaba hacer ese tipo de alfabetización, ese tipo de formación. Y un equipo que está coordinado por Carlos Rodríguez Brandao, también otro brasileño, recorre América Latina y empieza a formular de que como estos procesos educativos están vinculados al carácter movimentista de la educación y a los movimientos sociales populares, deberíamos llamarla una educación popular. Popular en el sentido de una propuesta de transformación que represente los intereses de las clases, los sectores populares. Entonces, a partir de ahí viene un proceso de conceptualización que se va dando en América Latina hasta la fecha, que siempre hemos dicho, es un concepto que se va definiendo en la práctica, porque hay muchísimas propuestas, proyectos, programas. En algunos momentos se pensó, educación popular es la alfabetización. Educación popular es la que se hace en educación no formal. No, educación popular es la que se hace con medios artesanales, etcétera. Hubo procesos de distinta comprensión de lo que significaba eso, y ha habido un debate progresivo que nos ha llevado a ir entendiendo que cuando hablamos de educación popular, estamos utilizando en su sentido radicalmente democrático, en el sentido de que estamos hablando de procesos de educación que tienen como protagonista, como sujetos principales de su acción, a los sectores sociales populares, y por otro lado, que están en función de un proyecto popular de sociedad, con un proyecto también de democracia amplia y radical. Y por lo tanto,
pueden abarcar tanto programas de alfabetización, programas no formales, como programas formales. Puede hacerse en la universidad, puede hacerse en el preescolar, puede hacerse en posgrado. Es decir, es una concepción de educación que es, digamos, tributaria de un fenómeno histórico social en permanente ebullición en América Latina, que son estos procesos de educación popular. Yo por eso prefiero hablar no tanto de la educación popular como que fuera una cosa ya cosificada y única y homogénea, sino hablar de procesos de educación popular, procesos en los cuales en distintos contextos, de acuerdo a distintos desafíos, se va generando la posibilidad de ser sujetos protagonistas de la transformación social, donde las personas no sean objetos de la acción de otras, que podamos superar esas relaciones de opresión, esas relaciones de dominación, y sobre todo procesos en los cuales ese protagonismo popular apunte a construir una sociedad mucho más equitativa, una sociedad igualitaria, justa, y por lo tanto donde los intereses de los pueblos, los intereses más amplios, democráticos, sean vigentes. Entonces, al interior de todo esto que sigue en permanente recreación, porque si ya siguiéramos todo el detalle de lo que ha ocurrido incluso en los últimos 10 o 20 años en América Latina, encontraríamos formas inéditas de procesos de educación popular muy interesantes, pero bueno, ahora no entramos directamente en eso, pero nos lleva a que otro concepto que mencionaste, el tema de sistematización de experiencias, fue surgiendo muy vinculado a estos procesos que estábamos mencionando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empezando con lo que fue la reconceptualización del trabajo social en los años 60 en América Latina, hubo una mirada de la gente que hacía asistencia social para decir, no hacemos un trabajo asistencialista, hacemos un trabajo social que debe permitir que las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad sean protagonistas de su sujeto. Por eso ahí se vincula con el propio pensamiento de Freire, que en Chile, por ejemplo, él en la Universidad de Valparaíso tiene contactos con todo este proceso de reconceptualización en la disciplina, digamos, del trabajo social. Entonces, el trabajo social se reconceptualiza y hay un elemento muy importante que es que dicen, bueno, esta práctica que tenemos nosotros en el trabajo social está muy permanentemente inserta en las realidades concretas que viven las mayorías populares. Y ahí estamos desarrollando experiencias sumamente importantes que necesitamos producir un conocimiento sistemático a partir de lo que esas experiencias nos están planteando. Y por tanto, las personas que hacemos trabajo social no tenemos una mirada puramente teórica o puramente intelectual sobre los problemas, sino que estamos vinculados con esos procesos. Necesitamos producir un conocimiento sistemático y ahí surge el término. Entonces hay que sistematizar las experiencias para poder, digamos, darle una fuerza conceptual a nuestra disciplina, a la disciplina del trabajo social, en el diálogo con las ciencias sociales latinoamericanas. Y entonces, a partir de ahí, ya se va vinculando con otros procesos como el de investigación-acción, investigación participativa, que Orlando Falsborda va a ir sobre todo impulsando en varios países, y con estos procesos que hablábamos de educación de adultos, de educación popular, y de tal manera que la sistematización de experiencias empieza a formar parte también de esta dinámica. Después, cuando hablemos tal vez de la experiencia de la Red Alforja, podemos ver un poco la manera como entramos en el tema de sistematización. Pero solo para terminar de redondear un poquito sobre los conceptos que señalaste, aparece el concepto de metodología, ¿no? Que muchas veces se había identificado con herramientas, instrumentos para hacer cosas, o sea, sí tiene que ver con el cómo, pero resulta, y eso surge mucho, una reflexión metodológica surge mucho en estos iniciales años de la Red Alforja, cuando a partir de la demanda que había de formación de liderazgos, la primera demanda aparece como una demanda de técnicas. Es decir, queremos que la gente no esté simplemente escuchando discursos, que ya no andemos simplemente como echando rollo y dándole cátedra a la gente, sino que la gente pueda tener un proceso de formación mucho más profundo, mucho más propio, un proceso de apropiación de los contenidos, de los conceptos.
Y entonces, en el equipo que estábamos iniciando el trabajo de la Real Forja, empezamos a reflexionar de que una cosa eran las técnicas como herramientas de trabajo, que podía ser técnicas de trabajo de grupo, las técnicas audiovisuales, hacer sociodramas, publicar materiales para una discusión, etcétera, de las técnicas y los procedimientos para usarlo, de lo que podrían ser ya propiamente los métodos, o sea, cómo propuestas, digamos, de utilización de distintas técnicas, por ejemplo, pero métodos para planificar, métodos para evaluar, métodos para organizar, métodos para comunicar. Entonces aparece una dimensión metódica o metodológica que tiene que ver ya no con el cómo puntual de la herramienta, sino con el cómo de cómo organizas un conjunto de herramientas para lograr un proceso de diagnóstico, un proceso de participación, por ejemplo. Y cuando empezamos a trabajar sobre eso nos damos cuenta que, bueno, pero ¿a dónde va eso? O sea, podemos tener un método de planificación y un método de evaluación, ya, pero dentro de qué estrategia de largo plazo eso se ubica. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por tal contenido o por este otro? ¿Empezamos a trabajar con formación de liderazgos o empezamos a ampliar una discusión? Es decir, hay muchas opciones de cuál sería el punto de partida y a dónde queremos llegar, no en la actividad inmediata de hoy, sino en el largo plazo. Entonces empezamos a pensar la idea de la metodología como una propuesta de estrategia que articule integralmente todo. O sea, la problemática de la que se parte, las acciones y las propuestas desde las cuales, digamos, queremos actuar, los contenidos que habría que trabajar y la secuencia que deberían tener esos contenidos para no venir a echar rollos fuera de los procesos de reflexión y de apropiación de la propia gente, las técnicas que tendríamos que utilizar y los métodos que tendríamos que utilizar para la comunicación, para la planificación, para la evaluación, etcétera, dentro de una estrategia global. Y ahí es donde hablamos, en esos años empezamos a hablar de la concepción metodológica dialéctica, es decir, que pudiera vincular la práctica con la teoría, que permitiera identificar las contradicciones en las cuales se ubican nuestros procesos, la contradicción incluso entre lo educativo y lo organizativo, entre la conciencia y la acción, y que por lo tanto una propuesta de una concepción metodológica dialéctica nos permitía insertarnos de forma activa y propositiva, pero a la vez vital, en esa dinámica de la cual dependemos porque partimos de ella, pero a la vez a la cual incidimos con nuestra propuesta de transformación. Y por eso entonces también tenemos que tener métodos de sistematización para sistematizar la experiencia de lo que vamos haciendo. Entonces aparece una noción de metodología que para nosotros es muy importante, no reducirla a técnicas o a instrumentos de aplicación inmediata, sino que tiene que ver con una proyección de largo plazo. O sea, vamos a trabajar sobre esta propuesta, un proyecto, tenemos un proyecto para trabajar en una determinada región. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida? ¿Cuáles van a ser las etapas que deberíamos seguir? Va a ser la secuencia de aspectos que tenemos que ir pensando que se van a articular para poder lograr un determinado objetivo y cómo vamos a ir midiendo y valorando el camino hacia ese objetivo. Bueno, entonces ahí se diseña una metodología de intervención, que no es decir, bueno, es que nosotros ahora vamos a hacer tal trabajo y vamos a hacer, no sé, un audiovisual. ¿Ya? Y entonces esa es nuestra metodología. No, puede ser que un audiovisual sea uno de 100 técnicas distintas que tengan que utilizarse en una lógica de procesos, sobre todo en una lógica creativa, en una lógica que no está tampoco totalmente predeterminada. O sea, es una estrategia, al hablar de concepción metodológica dialéctica, estamos hablando de entrar en la dinámica de un proceso histórico que tampoco sabemos todos los resultados que puede ir dando en el camino, pero debemos estar atentos para podernos colocar en ese ritmo, o sea, si generamos una ola, bueno, ¿en qué ola nos vamos a montar y qué va a pasar, a dónde nos va, a qué playa queremos llegar? De tal manera que no es una estrategia que define de arriba para abajo, con puntos y comas, todo lo que uno va a hacer y uno nada más va a seguirla de manera rígida, sino que es una estrategia vital, es una estrategia de creatividad. Por eso ahí aparece también el vínculo que después podemos conversar con un poquito más de detalle sobre la sistematización de la creatividad y por qué aparece en este contexto, ¿no?
Y hay un punto que ahora quisiera, como terminando de ver esta parte de la metodología, comentarte, que es que muchas veces cuando se habla de la importancia de la rigurosidad, yo creo que sí, que efectivamente hay que ser muy rigurosas y muy rigurosos, eh, pero la rigurosidad metodológica, ¿qué significa? Para una mirada así formal, ¿no? Perdón, ser riguroso o rigurosa metódicamente significa aplicar al pie de la letra las reglas preestablecidas, ¿no? Entonces pareciera que eso es ser riguroso. Y entonces hay gente que piensa, bueno, este es el reglamento, esto es lo que dice, esto es lo que hay que hacer, si yo me piego a eso soy riguroso. Pero estamos pensando en otra noción de rigurosidad y eso es también muy freiriano. En el libro Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire, él empieza a hablar de la importancia de la rigurosidad metódica, pero lo vincula a lo que significa tratar de buscar siempre la coherencia. Entonces, ser rigurosa o riguroso metódicamente significa ser lo más coherente posible con lo que ese momento del proceso, en esa visión de largo plazo, nos está exigiendo. Y a veces ser riguroso, ser coherente, nos va a implicar salirnos de lo que habíamos pensado originalmente, porque resulta que estamos encontrándonos con una situación que no era la que teníamos en mente cuando iniciamos. Por eso esa lectura del proceso, esa mirada crítica sobre el momento, esa rigurosidad con la coherencia que deben tener los elementos del proceso, por un lado te da una continuidad estratégica, pero por otro lado una gran flexibilidad, si lo llamamos así, táctica, una gran flexibilidad en el momento, de tal manera que podemos cambiar las técnicas que teníamos pensado, el procedimiento que íbamos a hacer, porque resulta que no sería coherente con el momento en que estamos viviendo. Entonces, creo que esta idea de una concepción metodológica dialéctica, esta idea de la rigurosidad como búsqueda de coherencia, nos da una mirada sobre los procesos que rompe con la burocratización, que rompe con simplemente el cumplimiento de los aspectos preestablecidos como que fueran el único criterio a llevar en cuenta, y más bien nos exige estar en una disposición de aventura, estar en una disposición de lectura crítica, estar en una disposición también de escuchar mucho, o sea, desarrollar nuestra capacidad de escucha con todas las personas con las que trabajamos, porque precisamente es un proceso también de construcción, no está todo predefinido. Entonces, lo hace mucho más interesante, lo hace que precisamente tenga mucho más sentido vivirlo como una aventura creadora y no como el cumplimiento de los planes preestablecidos solamente. No quiere decir que no haya que tener planes, no quiere decir que no haya que cumplirlos por no cumplirlos, pero es mucho más importante ser coherente con lo que en el proceso vamos descubriendo que se nos exige. Y a veces nos puede exigir muchísimo más de lo que habíamos originalmente pensado, porque los procesos son así, inéditos, y qué lindo que tengamos la posibilidad de construir inéditamente la historia. Y quería aprovechar este último tramo de la coherencia y la construcción inédita, porque justamente para aquellas personas que nos están viendo eh, y ser, ahora sí, coherente con esta parte, le voy a consultar ahora por la parte práctica que ha tenido, que precisamente ha sido la que dio un poco esta reflexión última que usted nos hace. ¿Cuáles fueron los trayectos de la red Alforja, digamos, en esos inicios que precisamente, eh, digamos, han sido parte importante de toda esta reflexión? Pero ¿cuál era ese contexto que se vivía? Por, ¿qué lectura tenían las distintas organizaciones, digamos, que participaron y que siguen participando? Pero en aquel contexto, ¿qué era a lo que se estaban enfrentando? Y precisamente gracias a esa respuesta que tuvieron, construyeron y siguen construyendo muchos inéditos viables. Pero digamos, esa parte se la dejo para que nos comente un poco cuál era ese contexto para encontrar eh, esas pistas, digamos, de todas sus prácticas que fueron desarrollando y que ahora
van a dar mucho mayor contenido a esta primera reflexión que hicimos. Gracias. Bueno, es bastante desafiante, digamos, poder enfrentar esa pregunta porque ahí hay hay un crisol, o sea, en los años 80 y el contexto de Nicaragua nos plantea, en algún momento yo le mencionaba, era como un crisol donde se fueron fusionando las prácticas que traíamos las distintas personas de México, de Panamá, de Honduras, de El Salvador, de Perú, que veníamos a trabajar en este contexto, porque el contexto nicaragüense era un contexto en ese momento donde cualquier cosa que imaginábamos que se podía hacer, por ejemplo, un festival nacional de teatro campesino en el Teatro Rubén Darío. O sea, eso a quién se le hubiera ocurrido un año antes, en la época del socialismo, o en muchos países todavía hasta la fecha no se le podía ocurrir, y esas cosas se hicieron, ¿no? La Cruzada Nacional de Alfabetización, las campañas populares de salud, es decir, había una ebullición de la participación social popular que exigía programas, procesos de educación popular. Y ahí tuvimos el privilegio de trabajar en la elaboración de unos talleres que precisamente empezamos a llamarlos como talleres de metodología, donde aparece esto que habíamos mencionado antes, la idea de la estrategia y no solamente de las herramientas, pero, digamos, tratando de enfrentar una contradicción, porque la demanda inicial de la gente era técnicas, o sea, queremos una técnica, queremos utilizar cómo hacer un sociodrama, cómo es que nosotros podríamos publicar un folleto de esta naturaleza, cómo podemos hacer dinámica. Y ahí surgió una tendencia que durante mucho tiempo acompañó los procesos de educación popular, que se identificó educación popular con dinámica participativa, ¿no? Entonces, si somos coherentes como lo que hemos mencionado anteriormente, por supuesto que uno no puede desarrollar procesos de educación popular liberadora de forma autoritaria y de forma magistral. Tiene que desarrollar procesos dialógicos y participativos, o sea, es una consecuencia. Pero el hacer una técnica dialógica y participativa no necesariamente hace que eso esté inserto en una estrategia de carácter popular. Entonces, a veces hemos tenido que luchar mucho con esa tendencia y en algún momento hemos conversado, Luis, que en nuestro libro Técnicas Participativas para la Educación Popular, que precisamente surgió de una recopilación de todas esas herramientas que venían de distintos países y algunas, varias, que las creamos nosotras y nosotros mismos, tuvo mayor divulgación de repente que esto, que nuestra propia propuesta metodológica. Nuestra propuesta metodológica y conceptual la desarrollábamos en talleres, la desarrollábamos en reuniones, pero la publicación del libro de técnicas y, digamos, contribuyó un poco a hacer pensar que ahí estaba centrado todo lo que podría ser un proceso de educación popular. Eso luego se ha ido superando, pero hay alguna gente que todavía puede como identificar, incluso pues en forma entre graciosa y molesta, te podría decir que a veces, bueno, aquí está un evento, tal cosa, bueno, como está aquí el compañero Oscar Jara, que es popular, no sé si podríamos hacer ahora una dinámica como para, no sé, para entretenernos, ¿no? Entonces, por supuesto que eso ha significado irnos dando cuenta que primero, claro, los procesos participativos, ¿qué suponen? Suponen generar nuestra capacidad de aprendizaje de forma activa, no un aprendizaje o una repetición memorística que absorbemos de forma pasiva. Por lo tanto, el desarrollar nuestra propia capacidad para generar un pensamiento crítico nos tiene que movilizar, tiene que ser un proceso activo. Entonces, yo no puedo llegar a una comunidad y llevo mi discurso de cuáles son los problemas que tienen en este momento en nuestro país y los problemas que tienen las comunidades y por lo tanto las compañías y venir a decir qué es lo que tienen que hacer, sino que tengo que partir por preguntarle a la gente qué siente, qué pasa, qué opina, qué está sucediendo y empezar a aprender de lo que la gente dice para ir construyendo la propuesta de qué es lo que en nuestro proyecto vamos a desarrollar. Y eso solo lo puedo hacer usando una técnica participativa, o sea, no puedo ir a echarme 5 discursos y decir que estoy dando una línea así muy buena de nuestro, por más bueno que esté funcionando nuestro proyecto, ¿no? Entonces, hay una lógica consecuencia de impulsar procesos, no solamente técnicas, sino procesos participativos que usen herramientas de las cuales podemos generar aprendizaje. Y cuando digo podemos generar, supone que quienes impulsamos estos procesos
tenemos que convertirnos en personas aprendientes, en aprendices. Tenemos que desarrollar nuestra disposición de aprender. Yo no, por más que yo haya hecho 20 cursos sobre, no sé, agroecología en no sé qué lugar, no tiene ningún sentido si yo simplemente agarro y voy a una comunidad a chorrearles lo que yo ya sé, sino que yo tengo que ir con disposición para aprender qué es lo que la gente sabe de eso, qué es lo que quiere saber, qué es lo que le da temor o no tiene interés en saber, para a partir de ese aprendizaje ir aprendiendo en conjunto con las personas. Cuando el educador o la educadora no tiene disposición de aprendizaje, cuando cree que ya sabemos todo, es el momento en que fracasamos. Nosotros tenemos que entrar siempre con una disposición de aprendizaje para ir construyendo aprendizajes con la gente. Y por eso, cuando hablamos de lo participativo, no estamos hablando de una técnica en la que yo agarro y le digo, ahora ustedes hagan tal cosa, ahora ustedes digan tal cosa, ahora dicen tal cosa, después yo echo mi rollo. Sino es cuando hacemos algo y yo pongo atención y escucho, de repente eso me hace cambiar lo que yo tenía pensado o ubica mejor lo que yo quisiera contribuir a ese grupo a partir de lo que el grupo me va enseñando, que quiere, que no quiere, que siente, que piensa, que duda, que pregunta, que le inquieta, que le teme, ¿verdad? Entonces es ese proceso de donde cada actividad educativa que hacemos, más que preguntarnos, bueno, ahora yo voy a ir a hacer este taller o este seminario, ¿qué es lo que les voy a enseñar? Yo tendría que plantearme, ¿cuál es el aprendizaje que quiero generar? ¿Qué es lo que yo voy a aprender? ¿Qué es lo que vamos a...? Y entonces al terminar esa actividad, ponerme a pensar, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que hoy descubrí? ¿Cuál es la pregunta con la que yo me quedo? Y tal vez eso va a ayudar a que también la gente se quede con alguna pregunta que más adelante nos va a servir para incorporarnos en el proceso. Entonces se rompe esa digamos, actitud autoritaria, vertical, impositiva, de transmisión de los saberes para convertirse en una apasionante aventura de construcción de conocimiento, donde mi disposición de aprender es fundamental. Yo creo que eso estuvo muy presente, o sea, se nos fue metiendo ahí en la piel, en el corazón, en la sangre, en la mente, en esos años, precisamente en ese crisol donde, por ejemplo, un compañero Raúl Leis, que muy creativo, que trabajaba sobre técnicas de teatro popular, y nos ponía a hacer ejercicios con la gente, tratando de crear obras a partir de nuestra propia realidad. Carlos Núñez de México también venía incluso con algunos ejercicios y unas técnicas que habían utilizado en México para generar un contraste entre las visiones que tenemos sobre la realidad y los desafíos que la realidad nos plantea. Los compañeros de Honduras que traían una experiencia de fotografía, de uso de audiovisuales, etcétera. O sea, fuimos como mezclando todo eso al calor de estos nuevos desafíos. Entonces, después de haber hecho, si no me equivoco, 19 talleres, la mayoría en Nicaragua, y que luego algunos hicimos en Honduras, en México, en Costa Rica, en Panamá, se nos ocurrió, bueno, es que esta cosa está siendo muy interesante, ¿qué rescatamos? Entonces, o sea, ¿por qué ahora no estamos usando la palabra propiamente aprendizaje, sino empezamos a usar apropiación? ¿Por qué se nos ocurre? ¿Qué significa la apropiación? ¿Y qué es una apropiación metodológica? Porque decíamos, es que nada hacemos con hacer un taller de metodología si la gente no se apropia y hace también su propia metodología para su trabajo en su zona, porque resulta que una cosa es hacerla en el taller y otra cosa es cuando la gente esté trabajando en su comunidad, cómo ellas y ellos van a diseñar su metodología. ¿Por qué hablábamos de apropiación metodológica? ¿Por qué hablábamos de apropiación conceptual? Y entonces teníamos varias preguntas y se nos ocurrió en el año 82 convocar a un taller que le llamamos Primer Taller Regional de Reflexión Metodológica, que luego, terminado el taller, le pusimos Taller Regional de Sistematización y Creatividad. ¿Por qué? Porque le pedimos a cada persona, a cada una de las instituciones, que éramos 7 equipos en ese momento, que trajeran los diseños metodológicos y las experiencias que habían trabajado cada uno en sus países, y nosotros, que éramos el equipo de coordinación de la red en ese momento, hicimos como un primer cuadro para identificar los temas, los lugares, la cantidad de participantes, etcétera. Todo eso lo pusimos en conjunto. Y en eso nos pusimos a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué lo hemos hecho así? Y empezamos a surgir
preguntas a partir de nuestra propia práctica que cuestionaban también nuestras propias conceptualizaciones. Entonces dije, bueno, es que mejor tendríamos que hablar, vamos a hablar de apropiación metodológica, por esto, por esto, por esto. Y entonces empezamos a conceptualizar a partir de lo que la práctica nos estaba demostrando. Y lo dijimos, bueno, y entonces, ¿cómo podemos hacer? Es que entonces ahora lo que podríamos hacer es, por ejemplo, pensar un diseño, que en lugar de hacer un cuadro así muy lineal de las actividades de un taller, vamos a pensar en un diseño que tenga una primera parte que sea a partir de la práctica de los participantes, un segundo momento que sea teorizar y reflexionar desde la práctica, y un tercero que sea volver a la práctica. Entonces se nos ocurrió que nuestros talleres deberían ya no estructurarse con una agenda lineal, sino debería estructurarse con una lógica que después la descubrimos y la explicitamos más, que sería una lógica dialéctica, vinculando la práctica con la teoría, el punto de partida con la reflexión, etc. Eso lo fuimos creando. Y entonces a partir de ahí, durante todo el año 83, empezamos a hacer talleres con ese diseño. Cuando decidimos un año después volvernos a juntar, porque ya se nos había hecho una buena manía, una buena costumbre, vamos a además algo muy agradable, muy lindo de encuentro, etcétera. Entonces dijimos, ahora vamos a hacer otro taller de sistematización y creatividad con todo lo que hemos hecho en este segundo año. Y ahí, si no me equivoco, eran como 56 los eventos que habíamos trabajado, más producciones que habíamos hecho de audiovisuales, etcétera. Entonces, eran talleres de 8 días, donde durante 4 o 5 días intercambiábamos con mucho detalle lo que cada quien había hecho, los problemas que había tenido, cómo, Luego reflexionábamos conceptualmente sobre eso y después, bueno, nos ponemos, ahora vamos a trabajar en grupos, talleres de creatividad. Por ejemplo, cómo vamos a trabajar con los sectores campesinos en torno a la problemática de la tierra. Como otro grupo que va a trabajar más la parte de la dimensión del liderazgo organizativos. Otro grupo que va a trabajar más la parte de alfabetización. Y entonces cada grupo trabajaba un día y medio, y elaboraba materiales, hacía como en papelógrafo, como si fueran lo que podrían ser cuadernos que después podríamos utilizar, se inventaban técnicas, y luego durante 1 o 2 días los presentábamos, pero no exponiendo, sino que hacíamos que el resto del grupo participara como si fueran los participantes de, mira, nosotros vamos a hacer una actividad en la cual vamos a trabajar así, entonces ustedes son las personas que vienen de tales comunidades y vamos a hacer, y entonces vamos a hacer la experiencia, vamos a practicar esto que hemos inventado. A partir de eso se conversaba, se discutía, no, mejor no sería bueno hacer tal otra cosa, corrijamos esta otra parte, etcétera, y al final del taller quedaba, digamos, como un producto colectivo. Y así lo fuimos haciendo durante 18 años, en la parte que a mí me tocó estar en la coordinación de la red Alforja, que después eso ha continuado hasta la fecha. Entonces fue un proceso de que donde progresivamente, pues estoy contándote lo que fue los orígenes, pero luego para cada taller, cada nuevo encuentro de sistematización y creatividad, ya teníamos un eje temático, ya habíamos elaborado materiales previos, ya habíamos hecho circular, ya empezó a existir el Internet, las computadoras, entonces empezamos a pensar el evento dentro de un proceso. Es decir, no es que el 13 y 14 de octubre nos vamos a juntar y ahí nos juntamos y ahí vemos qué hacemos. No, lo planeábamos desde agosto, qué es lo que la gente tenía que llevar, se preparaban materiales preparatorios que circulaban en septiembre, y ya una vez que habíamos discutido eso, nos encontrábamos en octubre, y luego de eso, en noviembre, tratábamos de procesar lo que habíamos discutido en el taller para lo que íbamos a hacer el siguiente año. Y ahí se nos marcó esta idea de la importancia de no pensar solo en los eventos o como que el evento es el punto único, sino que el proceso preparatorio es fundamental, así como el seguimiento que va a tener el resultado del evento, ¿no? Entonces, porque muchas veces hace un evento y después hace otro, después hace otro, y no hay un hilo de conductor. En este caso, nosotros fuimos descubriendo eso, la importancia de pensar los procesos en los cuales se colocaban los eventos. Y después incluso hemos hecho una reflexión importante que luego lo traslado yo a otras experiencias de formación que hacemos, es que nosotros a veces los educadores, educadoras, pensamos nuestros cursos, por ejemplo, íbamos a hacer 1, 2, 3 talleres de formación. Pero, ¿qué va a pasar entre taller y taller? ¿Qué es lo que la gente va a llevar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a incentivar previamente? ¿Y qué es lo que la gente va a hacer después? Entonces, descubrimos que como proceso de formación
es más importante o puede ser más importante lo que hay entre talleres que lo que hay propiamente en el taller. O dicho de otra manera, lo que se trabaje formativamente en el taller depende de si está correspondiendo a lo que viene de antes y si tiene sentido y va a aportar a lo que va después. Entonces, nunca mirar el evento por evento. Por eso, entonces también cuestionamos a veces esas evaluaciones en las cuales solo evaluamos el evento. Harto tal cosa, vino gente, participó mucho, dijo terminó. Bueno, pero ¿qué había pasado antes y qué pasó después con lo que ahí se hizo en este evento? Entonces, siempre la mirada de procesos, siempre la mirada de largo plazo, siempre la mirada de acumular una dinámica, nos ha llevado a enfatizar la sistematización de experiencias como un componente permanente que va acompañando todas las dinámicas del proceso, la parte preparatoria, los eventos, los materiales producidos, lo que ocurre después, y generar ese proceso de reflexión crítica que llamamos de sistematización de experiencias, de tal manera que sea lo que en última instancia nos va a permitir ir construyendo también un determinado conocimiento. Muchas gracias, don Oscar, justamente por estas reflexiones que nos ha ido dando. Y quería consultarle por algo que normalmente a veces en una época en la que estamos acostumbrados ya por todo el mundo digital a seguir instrucciones, dé clic aquí, pase aquí, suscríbase aquí, haga esto, y estamos muy acostumbrados a como seguir pasos para llegar a algo. Y quería consultarle justamente por un valor de la creatividad dentro de nuestros procesos organizativos. Porque, y también retomando un poco esto que nos comentaba de que eh, los diferentes enfoques tienen distintas dimensiones que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta, que no se puede replicar de una misma manera una experiencia, digamos, algún proceso en otro lugar, sino que hay que estar atento y atentas a un montón de situaciones y contenidos. Quería preguntarle, justamente en esta experiencia que ustedes, digamos, vivieron y evidentemente en las que están teniendo en estos momentos, ¿cuál es el valor que debemos dar a la creatividad, a ese aporte de creación, digamos, desde nuestros colectivos, nuestras organizaciones y demás? Si hay que apegarse a lo que ya existe o hay que lanzarse a esa aventura y también tener esa picardía de crear cuestiones nuevas o, como diría Paulo Freire, esos inéditos viables. Gracias, Luis. Sí, creo que tienes toda la razón en plantearlo como un desafío porque, digamos, hay la tendencia, por un lado, a replicar tal cual algunas cosas que recibimos o a seguir las instrucciones y las indicaciones para no equivocarnos y eso nos va generando una actitud de mucha pasividad. Y yo creo que el elemento de la creatividad no es un elemento secundario, es esencial. Es decir, nosotros debemos tener la capacidad para reinventar, para recrear de acuerdo a las condiciones de cada proceso las dinámicas que queremos impulsar. De tal manera que yo puedo tener un diseño, puedo tener un proyecto, puedo tener un marco de referencia, puedo tener toda una estructura de técnicas y de herramientas a utilizar, pero si yo no las redefino en función de la situación particular, sino que simplemente las aplico, corro el riesgo muy común de precisamente chocar con la dinámica de la realidad, de no generar una propia dinámica y sobre todo de no generar capacidad de multiplicación creativa. Entonces, hubo un tiempo donde se puso medio de moda el hablar de las buenas prácticas para que fueran replicadas, ¿no? Entonces, y yo siempre he preguntado, bueno, pero ¿qué es una buena práctica? O sea, aparentemente una buena práctica es aquella en la que funcionan las cosas que tal como queríamos que funcionaran. Pero yo digo, mejor, ¿por qué no pensamos en buenos aprendizajes? Porque puede haber que haya malas prácticas, o sea, malas experiencias donde la cosa no salió para nada como queríamos, pero precisamente fue allí donde pudimos aprender y generar buenos aprendizajes para poder recrear en otros espacios. Entonces, romper esa actitud de uniformidad, romper esa actitud de replicar, de reproducir tal cual,
es algo que es bastante complicado porque estamos acostumbrados a una estructura educativa en la cual hay esa dinámica. Es decir, tenemos profesoras y profesoras que nos enseñan como les enseñaron a ellos y que transmiten como le transmitieron a ellos, y uno termina agarrando los elementos y si los tiene que transmitir lo hace tal como aprendió, pero no aprendemos a desarrollar nuestra curiosidad, a desarrollar nuestra capacidad crítica ante las cosas que descubrimos, ni a desarrollar, por lo tanto, la creatividad. Son las 3 C que están en permanente en vinculación. O sea, tenemos que tener curiosidad para no sentirnos simplemente satisfechos porque, ay, así se hizo, bueno, pero se podrá hacer de otra manera. Esto estará de acuerdo a lo que más se necesita. Podría yo incorporar otra cosa. O sea, ya el generar la curiosidad nos va a permitir también reforzar una mirada crítica, que significa no simplemente, digamos, acostumbrarnos a las cosas tal como son. O sea, generar una capacidad crítica significa pensar que las cosas también pueden ser distintas. Y eso es difícil, porque precisamente tenemos una matriz cultural en la cual, por un lado, nos trata de impulsar a decir, esto es lo único que hay, esto es lo único que funciona, si no nos colocamos dentro de esta lógica no vamos a poder hacer nada, entonces tenemos que colocarnos en función de los criterios dominantes, porque si no, pues estamos perdidos, ¿no? Somos unos perdedores, la famosa frase es ahí de la meritocracia y los perdedores, etcétera, que lo que hace es generar borregos, gente que simplemente repite las cosas para quedar bien, ¿verdad? Y entonces ahí es donde no avanzamos y precisamente yo creo que estamos en un momento donde es indispensable, por supuesto, abrirnos a montones de nuevas herramientas, pero a tratar de recrearlas. Entonces, ¿qué ocurrió con la pandemia? En la pandemia ocurrió que como teníamos que utilizar las técnicas de comunicación virtual, que muchas veces no las conocíamos bien, entonces empezamos a seguir las normas y no se nos ocurrió de repente que una misma técnica que era virtual, nosotros podríamos incorporarle elementos de participación, elementos críticos, podríamos hacer que la gente creara poesías, que creara canciones, que hiciera presentaciones de teatro, etcétera. No, porque tenemos que sentarnos frente a una pantalla y cada quien bien sentadito con su nombre, diciendo, levantando la mano para poder hablar. O sea, no somos capaces de romper la propia estructura técnica que se nos impone. Entonces, desarrollar eso yo creo que es fundamental, o sea, la transgresión, ser capaces de transgredir, ser capaces de insubordinarnos también ante las cosas es fundamental. Pero no simplemente para patear el tablero y que se vayan las fichas para ahí, sino precisamente para poder construir nuestra propia propuesta, que es la que se adecua mejor a las condiciones. Entonces, yo creo que eso es esa lectura de lo concreto y una lectura colectiva y crítica se hace indispensable. O sea, un equipo que no planea en conjunto, que no discute en conjunto, que no reflexiona en conjunto sobre lo que va haciendo, no tiene posibilidad de avanzar porque cada quien está metido en su cosa y va a cumplir lo que le han dicho que cumpla y va a marcar el chip de cada cosa que se hizo. Y en los programas de extensión universitaria en los que yo estoy trabajando, por ejemplo, vemos la importancia de superar la idea de un informe, de una gira. Fuimos a una gira, participaron las personas, tantas personas que queríamos que participaran, se gastó tanto y se transmitió tal cosa. ¿Y? ¿Y qué aprendimos de eso? ¿Y eso cómo se inserta en la dinámica en la que va? Y resulta que viene otro grupo después o otro proyecto a esa misma comunidad y viene a hacer lo mismo. Entonces, no alimentamos creativamente en función de los procesos de las comunidades. Es decir, nuestros proyectos de extensión o proyectos de educación popular no son nuestros, sino que tienen que ser proyectos que se articulan con los procesos de las personas, de las comunidades en las que trabajamos. Entonces, nuestra mirada principal es qué pasa en esos procesos, cómo contribuye a esos procesos, qué aprendemos de esos procesos y no solamente cómo va nuestro proyecto, qué hacemos con nuestro proyecto, cómo logramos salir adelante con nuestro proyecto. Ahí hay una gran dinámica que tenemos que tener la capacidad de desarrollar. Y por eso, pues está bien tener una ruta, pero no necesariamente tenemos que hacer todos los pasos que las rutas preestablecidas nos plantean. Entonces, yo eso encuentro que ocurre mucho en los talleres de sistematización en los que yo trabajo, porque muchas veces la gente quiere saber, bueno, cuáles son los pasos, ¿no? Y cuáles son los formatos. Y entonces, como que ya sabiendo los pasos y teniendo los formatos, ya yo sistematizo. Para nada, para nada. O sea, los pasos deberían ser, primero no deberían ser pasos, deberían ser como momentos en los cuales vamos a obtener la información, momentos o técnicas algunas variadas que nos permiten, digamos, vincularnos con
la reconstrucción de los procesos, los instrumentos que usamos para la reflexión interpretativa puede ser muy distinto de una comunidad a otra, de un grupo a otro. Entonces, eso de tener el formato único que uno aplica, yo creo que esa es la muerte de los procesos de educación popular o educación liberadora. Podemos tener ese marco de referencia con nuestros criterios, pero debemos asumir con creatividad como para decir, bueno, ¿cuáles son los pasos que aquí yo quiero seguir? No los pasos que me han dicho que yo debería seguir. Entonces, yo creo que deberíamos entonces hacernos esas preguntas. O sea, ¿con qué espacio de capacidad creativa tenemos para impulsar nuestros proyectos? ¿Qué criterios podemos impulsar a partir de las realidades que vamos descubriendo? ¿Qué espacios nos damos para reflexionar sobre lo que vamos haciendo y tratamos de frenar un poquito ese activismo que solo muestra cosas que hacemos, pero de repente después de que hicimos 3 cosas podría ser bueno sacar un espacio de un día para reflexionar por dónde nos está llevando el camino en el que estamos? Entonces creo que deberíamos preguntarnos eso. Deberíamos preguntarnos también cuáles son, en el fondo, nuestras concepciones de trabajo. O sea, ¿qué concepción de educación estamos impulsando? ¿Es una educación liberadora? ¿Es una educación bancaria? ¿Es una educación transmisora o es una educación crítica y creativa? Y dentro de esa concepción, ¿cuál es mi concepción mía como educador, educadora, promotor o promotora? ¿Cuál es mi papel en ese proceso? ¿Y cuál es qué capacidad de aprendizaje tengo o tenemos? Y ahí preguntarnos cómo, si estamos en condiciones de también reflexionar conceptual y teóricamente a partir de lo que hacemos. Porque muchas veces tenemos el marco conceptual como una referencia así general, luego hacemos un montón de cosas en la práctica, pero no los ligamos, porque de repente ni cuestionamos el marco conceptual o de repente, que también es una cosa bastante nefasta, lo aplicamos de manera mecánica. Entonces hicimos algo que puede ser muy interesante, pero después le planchamos los 4 conceptos que ya teníamos antes y que no los hemos revisado a partir de lo que la realidad nos va planteando. Entonces, ¿de qué manera estamos vinculando la práctica con la teoría? ¿De qué manera estamos generando aprendizaje? ¿Qué cosas son lo que aprendemos de los procesos con los que trabajamos con la gente? Y entonces ahí reflexionar cuál es en el fondo la metodología con la que estamos nosotros trabajando. Y para terminar de ligarlo con nuestro amigo Freire, cuando en el segundo capítulo de Pedagogía del Oprimido él plantea el tema de los inéditos viables, es muy interesante porque él lo que plantea es que, y él eso a partir de la vivencia que él tuvo, sobre todo cuando él trabajaba en el Servicio Social de la Industria, que él trabaja de los 26 a los 36 años en un programa de formación de trabajadores, fundamentalmente hombres, obreros, ahí en Recife. Y yo siempre me hago esta pregunta, o sea, cuando yo tenía 26 años, de los 26 a los 36, ¿qué fue mi experiencia de vida y de qué manera me formó para poder pensar lo que Pablo Freire vivió y reflexionó en esos 10 años en el CECIT, cuando él tenía 26 años hasta los 36, cuando él empieza ya a formular sus teorías, él va descubriendo uno lo que él llamaba la cultura del silencio. O sea, él descubre situaciones de opresión tremenda, pero que la gente ni las ve, quienes la están viviendo no las ven, ni les interesa verlo y por lo tanto quedan en silencio. Entonces, ¿cómo desarmar esa cultura del silencio? ¿Cómo dar oportunidad para romperlo? Y entonces él dice, necesitamos, ante las situaciones límites, la situación límite es donde no puede uno hacer nada para cambiarlo, o sea, es una situación límite, así es. Dice, siempre ante una situación límite debemos buscar cuál puede ser algo que sea inédito, o sea, algo que rompa con eso que existe, pero que sea viable. Es decir, es como pensar qué es lo más radical que yo puedo hacer en este momento, pero que es posible, que es viable. Porque simplemente al hacerlo, y entonces ahí cuando habla del inédito viable, habla en el sentido de que eso nos va a permitir, primero, descubrir, bueno, que aunque sea una situación límite, hemos podido encontrar una brecha. Segundo, perdón, cómo es que lo hemos podido hacer. Y tercero, ya el hecho de haberlo realizado nos va a dar condiciones para cambios que de repente ahora no se pueden hacer. Entonces, no es una versión gradualista de decir, bueno, vamos a ir poquito, 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 poquito y un día va a ser grande, sino que eso radical
poquito, digamos, eso radical, viable, inédito, pero que es viable ahora, hay que mirarlo como una brecha que se abre, como cuando en un lugar oscuro se abre una pequeña rendija y entra luz que ilumina todo. Entonces la rendija puede ser pequeña, pero la luz puede iluminar todo. Pero si no lo vemos de esa manera, no logramos entrar por esa brecha y no se va a abrir más. Entonces nos quedamos simplemente en ese primer paso. Entonces yo diría que pensemos si nuestras prácticas, si nuestros trabajos, nuestros proyectos están efectivamente logrando crear en condiciones que pueden ser muy complicadas, muy difíciles, porque vivimos un contexto realmente bastante apabullante en cuanto a la matriz cultural que vivimos, la lógica económica que nos domina, los valores de mercado, de individualismo, de éxito individual, etcétera, que están marcando nuestra época contemporánea, cómo están presentes y nos impiden de repente pensar en que podemos efectivamente transformarlo de manera muy profunda. Pero resulta que esas transformaciones profundas de repente van a requerir que desarrollemos prácticas inéditas, pero que sean viables en este momento, porque ella nos va a colocar ante escenarios que no son los que tenemos ahora, van a ser nuevos escenarios y esos nuevos escenarios nos van a permitir hacer transformaciones que ahora no son posibles, pero que ahí las podremos hacer posibles. Entonces yo creo que por ahí va un poco esta idea de vincular educación popular, sistematización de experiencias, metodología y inéditos viables, que por ahí los procesos de la red Alforja hemos tratado de estar en todos estos años, pues con idas y venidas, con intenciones, modificaciones muy grandes, pero tratando de buscar de ser coherentes con esta propuesta. Don Oscar, más bien apuntamos justamente esta última reflexión que nos hace, porque como usted sabe, este es un espacio que procura en sus limitaciones de ser de diálogo y creo que nos deja bastantes inquietudes para aquellas personas que aguantaron la conversación hasta este momento, para que puedan llevarse de tarea para sus organizaciones, sus sindicatos, iglesias, barrios en donde se reúnan, en las universidades, esperemos, para que puedan conversar y puedan seguir profundizando todos estos temas que usted nos compartió y nos problematizó. Más bien, como decía, agradecerle muchísimo y esperemos de que esta sea la primera de otras en las que podamos conversar sobre muchos de estos temas. Seguro, porque en la próxima lo que tendremos que hacer para ser coherentes es poder ver qué es lo que piensa la gente de lo que hayan visto eso. Es decir, es lo que yo necesitaría precisamente para poder seguir avanzando en estas reflexiones. Entonces quedamos en el compromiso de repente de que si esto produce alguna reacción o reflexiones de otras personas que puedan ser recogidas y que podamos dialogar sobre eso, a partir más bien ya de lo que piensa la gente, de lo que dice y para ir avanzando entonces. Apuntamos el compromiso entonces y nos estamos viendo próximamente con las reacciones de las personas. Un abrazo, don Oscar, más Creo bien. que sí. Que esté muy bien. Gracias a ti. Ok, Luis. Hasta la Chao. próxima.